like to say hello to Andrea Coralina Castilla Piedra. Did I say it good? Hello. And she will talk about menstrual cycle based training, also 20 minutes. Good. Sorry. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, están un poco cansados y este es un tema no tan fácil. ¿Y qué les parece si se levantan un ratito? Nos ponemos de pie todos y vamos a empezar. ¿Quién tiene un cerebro aquí? ¿No es cierto? Todos. A veces todos tenemos un cerebro. Ahora se van a sentar todos los que no tengan útero. Solo se quedan parados los que tengan útero. Eso. Bien. Gracias. Bueno, quería que se muevan un poco porque esto es medio pesado. Y entonces siéntense. Me presento, me llamo Andrea Castillo. Soy de Ecuador. Actualmente soy estudiante en Justice College International para ser profesional de la salud reproductiva holística. ¿Qué hace un profesional de la salud reproductiva holística? Somos parte de un cuerpo médico donde acompañamos a las personas a reconocer su fertilidad. Y bueno, dentro de esta gran escuela yo soy la única que escala y la única que le interesa este tema. Entonces, por eso estoy ahora exponiendo. Es la segunda vez que expongo esta investigación. La primera vez se expuso en Berna, en Suiza, el año anterior, en el Congreso Internacional de Investigación para Escalada. Sí, siguiente. Ay, gracias. ¿Y cómo le aplasto aquí? ¿Ya? Para ir para adelante y para atrás. Ok, gracias. Bien, entonces en el 2004 recién se decretó que el ciclo menstrual es el quinto signo vital. En New York, en un congreso médico de ginecología. ¿Qué quiere decir que es el quinto signo vital? Es decir, que con saber cómo funciona el ciclo menstrual, vamos a saber cómo está la salud de las personas que tienen un ciclo menstrual. Y no sé si esto les parece familiar. Bueno, yo alguna vez encontré en internet esta ilustración y decía, pero ¿por qué tengo que entenderme así? ¿Por qué tengo que verme así? No soy así. Y es porque no entendemos, no hemos tenido educación acerca de nuestra salud sexual y reproductiva. Y es muy importante entender que el sistema endocrino es el segundo sistema más importante y que nuestro ciclo menstrual está basado en el sistema endocrino. Y bueno, a lo largo de los años hemos entrenado en relación a este cuerpo. Me voy a referir en esta charla al cuerpo sexo biológico como masculino y femenino, pero no como identidad de género. Y mi investigación que empecé hace 7 años con el entrenamiento deportivo y el ciclo menstrual, por primera vez empezamos a entrenar a este cuerpo, que son dos cuerpos distintos. El hombre, el masculino, va a tener ciclos de 24 horas. En cambio, el cuerpo femenino va a tener de 28 a 35 días de ciclo. Como pueden ver ahí, el ciclo menstrual empieza en el cerebro. Por eso pregunté, ¿quién tiene un cerebro? Todos tenemos cerebros y a todos nuestros ciclos va a empezar en nuestro cerebro. Es importante que nuestra salud mental esté equilibrada para que tengamos un ciclo menstrual saludable. Y bueno, ¿cómo empecé esta investigación? Yo empecé porque me encontraba con estas imágenes de internet y claro, le ponen mucho énfasis a la menstruación, a la fase folicular, a la ovulación. Y aquí, 14 a 16 días que no sé nada qué pasa ahí. Y la mayoría de personas con un útero sufren aquí. Tienen síndrome premenstrual, tienen depresión,
tienen pesadez en el cuerpo, hinchazón, retención de líquidos. ¿Y por qué si aquí hay tantos problemas no hay investigación de la fase premenstrual? ¿Qué está pasando? En la escuela nos enseñan esto, en el Justice College donde yo pertenezco, a interpretar el sistema hormonal, a conocer cómo cambian el moco cervical en relación al estrógeno y la progesterona. Si no están relacionados con estos temas, les voy a explicar un poquito más a profundidad aquí. Tenemos bastantes bases científicas que pueden verlas acá con respecto al entrenamiento deportivo y el ciclo menstrual. Algunas de las cosas importantes que me han servido a mí para la investigación es que el estrógeno y la progesterona están directamente relacionadas para el performance de los deportistas. También hay una correlación entre el estrógeno para los niveles cardiovasculares y el metabolismo. También se ha encontrado que hay incremento en la masa muscular y la fuerza, y que el estrógeno nos ayuda a soportar más el dolor y tiene mecanismos antiinflamatorios. Para mi investigación yo ocupo esta parte que es la más importante para el entrenamiento deportivo y el ciclo menstrual. Esto se comprobó científicamente en 1953, que la temperatura de una persona con un ciclo menstrual se va a elevar cuando se activa la progesterona. Nosotros tenemos un ciclo ovulatorio, tenemos 2 ovarios, y estos ovarios van a tener un ciclo menstrual, un ciclo va a ser de un ovario y otro ciclo va a ser de otro ovario. No hay ciencia de por qué el cerebro decide ovular del derecho o del izquierdo, eso todavía hay que investigar. Este ciclo ovárico, en donde estamos, aquí estamos viendo un ovario, va a tener un proceso en donde se empieza a desarrollar nuestros ovocitos primarios con los que nacemos, van a madurar gracias a impulsos que llega desde el cerebro hasta los ovarios por una hormona que se llama folículo estimulante, para que los folículos maduren y puedan crear la célula más grande que puede crear un ser humano, el óvulo. La creación del óvulo es un acto grande para nuestro cuerpo que requiere mucha energía, y por eso hace un rato que hablaban de la deficiencia de energía en los deportistas, hay amenorrea, hay estos casos, porque no pueden tener las suficientes nutrientes para que el cerebro entienda que ese cuerpo está saludable y pueda mandar la siguiente hormona a los ovarios, que es la hormona luteinizante, la que es la encargada de inducir la ovulación, la que se encarga de romper este ovario cada ciclo para que pueda salir y este ovario se pueda fertilizar o no. Nuestro cuerpo no está hecho solo para la reproducción, tiene otros mecanismos. La ovulación nos ayuda para saber que estamos saludables. Una persona que ovula todos los meses está saludable. Bien, ahora voy a ir ya más profundo con la investigación. Le puse el nombre de la aleta de pico de tiburón porque empezamos a tomar la temperatura basal corporal de las deportistas. Tengo un estudio de caso de 500 deportistas amateur donde tomamos temperatura basal corporal por 5 años y vimos cómo sus fluctuaciones de temperatura iban relacionándose con el día a día del entrenamiento en escalada específicamente. Y todo esto nos basamos en un método científico que es el método Justice. Es un método científico que existe desde 1987 y el año anterior, en el 2023, tuvo su primera actualización. Está recién actualizado y corroborado su ciencia para poder identificar la fertilidad y la salud de un cuerpo con un ciclo menstrual. Esta investigación se hizo con personas de Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, México, España, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, así se ve un ciclo menstrual en datos. ¿Habían visto antes un ciclo menstrual en datos? ¿Sí? Bien. Aquí estamos viendo cómo se comporta el estrógeno en la primera fase. Estamos viendo cómo se genera la ovulación y cómo se comporta acá la progesterona en la segunda fase. Cuando yo empecé a tener estos datos me empezó a dar curiosidad esta última parte, estas pequeñas aletas de tiburón a las que les empecé a llamar.
¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacía ahí? Yo lo que hacía como entrenadora era, primero en la fase folicular, en cada pico que yo me encontraba, entrenábamos y veíamos qué pasaba aquí, qué pasaba aquí, qué pasaba aquí. Y lo mismo en la fase postovulatoria. Otra de las herramientas que ocupé, pero no es la más importante para esta investigación en particular, fue identificar el moco cervical. El moco cervical nos va a dar datos de cuando estoy fértil y cuando el estrógeno se ha elevado. Y si no han visto moco cervical, así se ve. Bien, el objetivo del estudio en sí tengo 4 resultados, ahorita estoy presentando el primero. El primero, la pregunta de investigación era, ¿el miedo está relacionado al ciclo menstrual? ¿Quién ha tenido miedo escalando? Pueden levantar la mano, cualquiera, no importa si tienen útero o no, todos, ¿no? ¿Sí? Y ¿estará relacionado al ciclo menstrual? Esa era mi pregunta, porque yo he entrenado a personas menstruantes por 11 años y eso era algo que salía de mis manos. Era algo que yo no podía controlar, no sabía cómo ayudarles con el miedo. Entonces empezamos a graficar sus ciclos, empezamos a identificar picos de aleta de tiburón, que son todos estos picos que se pueden ver ahí. Y el criterio de elegibilidad eran personas en edad fértil de 25 a 45 años que no estén en anticonceptivos. Cuando una persona está en anticonceptivos, no tiene ciclos menstruales naturales, no tiene sangrados naturales, no tiene producción de estrógeno y progesterona natural, inhiben su salud. Todos eran principiantes y estaban atascados en el grado de 6 a más al 6B. Llegaban y no podían subir de grado. Entonces, esos eran como los criterios que yo necesitaba. Y todas son personas que vivían a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, que es la altura que tenemos en Quito, Ecuador. El primer método que utilicé fue la temperatura basal corporal y así empezamos como a graficar sus ciclos. Y de ahí tuve la ayuda de Hazel Findlay y Agus Kill, que sacaron esta metodología para poder medir el miedo. Lo que los participantes de la investigación hacían era, en un día donde teníamos un pico de tiburón, ponían del 0 al 4, estoy en mi zona de confort, estoy en mi zona de flexibilidad o estoy en mi zona de pánico, después de entrenar. Siempre llegaban sin expectativas y después del entrenamiento ponían lo que había pasado. Empezamos a identificar que en la fase lútea temprana casi siempre había mucho miedo, mucha incomodidad. Tiene mucho sentido. Estamos teniendo un cambio hormonal fuerte. Tenemos un impacto de la hormona luteinizante. Después se activa la progesterona. Es normal que sentamos muchos cambios y cómo se puede expresar el miedo en la escalada. Pero en esta última fase no tenían miedo, no tenían nada de miedo, nada, era impresionante. Incluso había personas que podrían no hacer una barra nunca. Y ese día yo les decía, ok, aquí vamos a hacer hoy su barra, porque les daba miedo, porque es algo que no podían. Y ese día podían hacer su primera barra. Ese día podían hacer su proyecto, podían encadenar. Sin expectativas. Una persona que está en la fase premenstrual podría describirlo como que está muy cansado, no tiene ganas de hacer nada. Y venían y me decían, no, ¿cómo voy a hacer mi proyecto hoy? Y yo le decía, porque tienes la temperatura alta, porque hay un pico de tiburón, vamos. Y luego encadenaban y cambiaba esa energía, cambiaba esa cara. Como resultados, después de procesar todos esos 500 ciclos menstruales, ocupé la aplicación Read Your Body, que es una aplicación que no es un algoritmo como el resto de aplicaciones, sino es una aplicación que permite subir datos, procesarlos y sacar estadísticas. Y en las estadísticas sacamos que el 80% de las personas de la investigación no tenían miedo en los últimos días de la fase postovulatoria. En este momento, de 3 a 5 días antes de menstruar, no había presencia del miedo. Hubo un 20% de participantes que no tenían este pico,
no existía en sus gráficas este pico, y sí tenían miedo, y sí había estos problemas con el miedo. ¿Qué pasaba con esas personas? Tenían una mala nutrición, mala calidad del sueño, no manejaban el estrés, y todo eso era consecuencia para que tampoco puedan tener esta ventaja de tener un ciclo menstrual saludable. Algunas de las cosas importantes de la investigación: el miedo en el ciclo menstrual se podía presentar en varios días del ciclo, también acá en la fase folicular, por ejemplo aquí, o en el momento de la ovulación aquí. Y también otra de las cosas importantes es que considero que soy de las pocas entrenadoras que vincula el ciclo menstrual al entrenamiento deportivo y tiene estos resultados. Y ahora mi motivación es compartir esto a más personas para que puedan entrenar a sus deportistas con su ciclo menstrual. En conclusión, lo más importante de todo esto es que aprendamos a graficar nuestros ciclos menstruales. No podemos hablar en general de las mujeres si no tenemos datos, porque cada ciclo menstrual es diferente, cada persona con un ciclo menstrual es diferente, y esos datos los necesitamos para poder hacer un entrenamiento específico con ellos. También el que las personas puedan conocer su ciclo menstrual les va a dar esta literacidad corporal que les va a ayudar a conocerse, va a ayudar a trabajar la frustración con los deportistas. Otra de las cosas que nos va a ayudar mucho también es que el entrenador, al tener esta cercanía con su deportista, le va a poder ayudar en algunos problemas como el tener redes. Es una herramienta para que los entrenadores puedan ayudar, para que las organizaciones podamos ayudar en este problema que es súper grave. Las limitaciones de la investigación: hay muchas variaciones del ciclo menstrual, tenemos ciclos cortos, ciclos moderados, ciclos largos, ciclos prolongados. Todos los escaladores de mi investigación fueron amateurs y la recolección de los datos fue muy duro. Aquí están algunos de los ciclos para que vean que ninguno es igual en una misma persona. Ninguno es igual. Y bueno, ¿qué espero ahora? Poder aplicarlo con deportistas de alto rendimiento. Es uno de mis objetivos, que podamos ahora aplicar esta metodología con deportistas de competición. Ellos son la cara visible de la escalada y estamos viendo ahora escaladores flacos, escaladores enfermos, y eso es lo que nos estamos mostrando al mundo, en vez de mostrar salud con nuestro ciclo menstrual. Los otros resultados es lo que tengo que desarrollar. Los otros resultados son cómo hubo lesiones durante la ovulación, cómo se puede vincular la fuerza y la resistencia en el ciclo menstrual, los cambios motores en el cerebro en relación al balance, y qué pasa con las personas en menopausia. Quiero agradecer a todos los que fueron parte de mi investigación. Ahí están las fotos. Si quieren más información, ahí está mi correo. Y ahí están las referencias. Muchas gracias. Bueno.